Muy bien, hoy se produjo la reunión entre el fujimorismo y el gobierno en el marco de este diálogo convocado por el Premier, y estuvo Fuerza Popular ahí, y es Julio Gagó, fue uno de los congresistas que representaron al fujimorismo en esta reunión. Julio, gracias por venir, muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto. ¿Qué pasó? No pasó nada, tranquilamente asistimos a esta convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo. Nosotros respetamos las instituciones, a veces me dicen, pues ministro, usted ha dicho que no iba a ir a la convocatoria. Pero respetamos al Poder Ejecutivo, que es parte del gobierno, y asistimos a esta convocatoria. Creo que la principal propuesta que ha hecho el fujimorismo, y hemos sido claros, que necesitamos un cambio de rumbo político y un cambio de gabinete. Porque lo que vemos hoy día en el país, que hay una crisis de confianza. O sea, la única manera de recuperar esta confianza que hoy día requiere este gobierno para seguir gobernando en los diferentes sectores es un cambio de gabinete. Y cuando le plantearon esto, intuyo se lo comentaron al Premier y los ministros. ¿Qué ministros estaban con el Premier? No, estaba la ministra del Ambiente, ya, la única, y el Premier. De Cultura, ¿será? ¿Del Ambiente? De Cultura, ¿no? De Cultura, perdón. Correcto. De Cultura. Y cuando le comentaron esto, ¿cuál fue su reacción? Bueno, nosotros dijimos que necesitábamos... Dijo, qué buena idea, vamos a cambiar de rumbo. un cambio de rumbo político. O le dijo, ganen el 2016 y háganlo ustedes. No, nosotros decimos, necesitamos un cambio de rumbo político. Y nosotros vamos a seguir ejerciendo ese rol de oposición, seguir con el control político, seguir con la fiscalización. Bueno, él le dijo, bueno, esa es la parte que le toca a ustedes. Efectivamente, la parte que nos toca a nosotros, creo que para eso hemos sido elegidos como la primera fuerza política de oposición. ¿Y ese cambio de rumbo incluye, por ejemplo, cambiar de ministro de Economía, como pidió la izquierda el día lunes? Cuando nosotros nos referimos al cambio de rumbo político y cambio de gabinete, creo que es el presidente de tu manera que debe saber a quiénes debe cambiar en este gabinete. Seguramente empezando por el Premier, porque él requiere algo muy importante. ¿Cómo genera confianza hoy día? Con el mismo gabinete es muy difícil que genere confianza, que es lo que hoy día está demandando el pueblo peruano. Y otra cosa más, hemos dicho que más que la convocatoria a las fuerzas políticas, este diálogo con las fuerzas políticas, tiene que haber un diálogo con el pueblo. O sea, se ha perdido la conexión con la población. ¿Y eso depende cómo se articula ese diálogo con el pueblo? En primer lugar, vemos que el gobierno ha tenido marchas y contramarchas en muchos proyectos que ha presentado en el Congreso de la República. Sí. Bueno, no solamente proyectos, si vamos al caso de Conga, va, no va, Resol va, después no va. El último, régimen de servicio civil, hasta el día de hoy no reglamenta porque está evitando un conflicto social. AFP. Ahora los trabajadores de la AFP, los trabajadores independientes, también han dado una marcha atrás, que seguramente la vamos a ver mañana o posiblemente después de 7 días, porque estamos en segunda votación, porque estamos supuestamente en una etapa de reflexión. Estas marchas y contramarchas generan ambigüedad en este gobierno, falta de autoridad, falta de firmeza. Y eso lo hemos dicho muy claro al Premier y también lo hemos dicho muy claro a la población. ¿En qué sería diferente un gobierno fujimorista de lo que estamos viendo ahora? Sospecho que a veces se parecería bastante. Yo no creo que se parezca mucho. Primero, el gobierno fujimorista en este nuevo fujimorismo, y hablando del futuro, porque cuando tú me haces esa pregunta podemos pensar que estamos hablando del pasado. ¿No? Y el pasado, si bien es cierto, hubo un gobierno exitoso y hubieron también muchos errores, que fue reconocido en la campaña presidencial por Keiko Sofía Fujimori, me gustaría hablar a mí del futuro. Hay un nuevo fujimorismo que quiere hoy día tener esta conexión fuerte con el pueblo peruano. Sabemos lo que el pueblo hoy día quiere en temas principales, que son seguridad ciudadana, que son el tema de crecimiento económico. Hoy día, si en los años 90, con los graves problemas y la crisis que hubo, que nos dejaron un gobierno con una hiperinflación altísima, que hubo el problema del terrorismo, pudimos cambiar las cosas, se pudo en ese gobierno cambiar las cosas y generar este crecimiento económico que hoy día muchos de los gobiernos han estado en piloto automático. Imagínate tú hoy día en la situación del país pensar que puede haber una desaceleración de la economía cuando el gobierno tiene todas las armas para poder actuar. Yo creo que esa es una forma de trabajar que ha demostrado el fujimorismo y que ahora lo va a realizar nuestra nueva lideresa, Keiko Sofía Fujimori. Interesante que este planteamiento que hablan de que tenían capacidad de cambiar las cosas. Y le preguntaría, ¿tiene el fujimorismo capacidad de cambiarse a sí mismo cuando habla del nuevo fujimorismo? Una vez se ve los mismos rostros, algunos como que salen, no sé, habla del nuevo fujimorismo, pero cuando veo a Marta Chávez hablando la misma cosa de los años 90, uno dice, ¿cuánto han cambiado? Yo no creo que sea así, Augusto. Cuando yo me refiero, y es importante, al pasado, y cuando me refiero yo al presente, tenemos dos líderes. Hay un líder histórico que hoy día es el presidente Fujimori, porque es innegable que fue el líder el que inició hoy día el fujimorismo, con errores y con grandes aciertos hoy día para nuestro país. Y hoy día la nueva lideresa que vamos al cambio y que vamos al futuro es Keiko Sofía Fujimori. Cuando tú me hablas de Marta Chávez, hoy día congresista de la República, como también me puedes hablar de Luz Salgado,
creo que ellas han tenido un momento... Luz Salgado sí la veo que es el tipo de fujimorista que ha tenido un cambio de actitud, ¿no? ¿Y por qué dices tú que no ha habido cambio como... en Marta Chávez? Yo también pienso que en Marta Chávez ha habido un cambio. Yo creo que todas las personas vamos cambiando porque generalmente lo que caracteriza hoy día a la Fuerza Popular, al fujimorismo, es ser pragmáticos. Nosotros avanzamos de acuerdo a cómo avanza el Perú y lo que requiere el momento histórico en que se vive. Eso es lo fundamental en el fujimorismo. O sea, pensar, si bien es cierto las ideologías, tanto de derecha, izquierda, ahora se dice también de centro, son importantes, son directrices, pero lo principal creo que tiene que hacer un gobierno es ser pragmático, ver qué hoy día requiere el país, porque lo que es hoy día no puede haber sido en el pasado o no puede ser en el futuro. O sea, tenemos que vivir ese presente y caminar junto con la población para lograr los objetivos que uno se plantea cuando inicia un gobierno. ¿Usted llegó al fujimorismo en qué año? Yo llegué al fujimorismo ya con fuerza en el año 2005 aproximadamente. O sea, cuando ya había cambiado el gobierno, o sea, ya bastante después. Bastante después. ¿Qué parte vería que usted es la parte más negativa de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori, que tenía sus méritos, pero en la parte negativa para este nuevo fujimorismo, para saber qué cosa es lo nuevo y qué cosas no van a repetir? Bueno, yo te quisiera contestar con lo que Keiko Sofía Fujimori ha contestado durante su campaña presidencial, muy claramente. Creo que nadie en el Perú puede negar que el gobierno del presidente Fujimori, en primer lugar, cambió la historia de nuestro país. O sea, ¿cómo nos dejaron el gobierno de Alan García? De eso todos están de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Para bien o para mal, ya es otra cosa. Yo no creo que ha sido para mal, ha sido para bien, porque hoy día el crecimiento económico se consolidó durante el gobierno de Fujimori y el resto de gobiernos lo han seguido así. Sin embargo, hubieron muchos errores. Claro, matizamos de cosas buenas, malas. ¿Lo hubieron malo cuál errores, sería? Hubieron errores, como el tema de corrupción de algunos funcionarios de ese gobierno, ¿no? Eso lo reconocemos. Y también decimos que los que cometieron errores, que sean juzgados por la justicia. Si la justicia le encuentra efectivamente que cometieron esos actos, y que la justicia, lo que diga la justicia será lo correcto. Y esa ha sido la línea del fujimorismo. Por tanto, Alberto Fujimori está bien condenado porque no, fue porque en el caso del presidente Fujimori, y te quiero hablar ahí ya como abogado, más que ser fujimorista o pertenecer a la Fuerza Popular, para mí ha sido un juicio político, porque no hay ninguna prueba fehaciente para que lo hayan condenado para estar pero igual en confían en prisión. lo que la justicia diga, porque si no, ¿cómo hacemos? Van a estar es una cosa muy distinta, que tengamos que aceptar lo que la justicia diga, no quiere decir que estemos de acuerdo. Es una cosa muy distinta. Claro. Nosotros decimos que este es un juicio político porque solamente será condenado al presidente Fujimori por dichos que una persona me dijo, que yo escuché que dijo lo otro. Pero no han encontrado ninguna prueba fehaciente. Nosotros hemos reclamado, Augusto, que es muy importante, el famoso informe Kroll, que tú también lo debes haber escuchado durante el gobierno de Alejandro Toledo, que se terminó con el informe Kroll, donde querían ver si el presidente Fujimori tenía dinero, producto supuestamente de la corrupción. Ese informe lo reclamamos, que se diera a la luz. Alejandro Toledo no lo quiso sacar nunca a la luz. Ahí está el informe. Y hoy día también le exigimos a este gobierno, si el informe está ahí, que lo saquen. Y te darás cuenta que al menos del presidente Alberto Fujimori no hay ningún tipo de cuenta en ninguna parte del mundo que haya tomado dineros del gobierno. Y como abogado, ¿qué le parece este abogado que tiene Fujimori ahora? O sea, me parece un abogado que lo saca de azángaro, porque vi el escrito y lo que pide es algo que él reconoce en el escrito que no es legal. Entonces, es bien raro, ¿no? Bueno, el tema del abogado es una decisión personal del presidente Fujimori. Y creo que en cuanto al pedido de indulto, en cuanto a esta solicitud de arresto domiciliario, Fuerza Popular como partido siempre se ha mantenido al margen. Y esto no viene solamente de este quinquenio, sino viene del quinquenio pasado. Cuando decían que había una alianza pro-fujimorismo, ¿usted recordará? Claro. ¿Alguna vez se solicitó el indulto? ¿No sería el mejor momento para solicitar un indulto si había tal alianza? Nunca la hubo. ¿Cuándo se solicita el indulto del presidente Fujimori? Cuando el mismo presidente de Antumala le pide a la familia prácticamente, oiga, ¿por qué no lo pide usted de una vez? Y creo que no me pareció buena la acción del presidente de la República de decirle esto a la familia y al mismo presidente que ellos toman la palabra y piden esta gracia presidencial. Si no, no lo hubieran hecho. Y en el caso del abogado que tú me manifiestas, es una decisión netamente personal del presidente Fujimori que la debe haber conversado con Nakazaki y también con este abogado. No, con Nakazaki, Nakazaki renunció por eso. Por eso la debe haber conversado con Nakazaki para ponerse de acuerdo, que se retire ya de ser su abogado y ponerlo a este señor. Es una decisión netamente personal del presidente, porque el que está hoy día detenido es él, y él toma sus propias decisiones respecto a qué abogado va a ejercer su defensa o a la solicitud que quiere tomar a través del Poder Judicial. El fujimorismo se define ahora como una fuerza de oposición clara, y sospecho que por la actitud que quieran tener, pero además porque las elecciones creen que les puede ir mejor así, y que en general el que ha sido el opositor más claro acaba siendo el presidente en la siguiente oportunidad. Bueno, yo entiendo que tú piensas así, porque a veces el ritmo de la historia nos dice eso. Bueno, Sin Toledo embargo, se me echó con Fujimori y pues, quedó así. el ritmo de la historia nos dice con eso. Toledo y quedó. Pero yo hago una gran pregunta. Si no fuéramos esta oposición constructiva,
y no ejerciéramos este control político, si no habláramos con dureza cuando el gobierno se desvía, como el caso de Repsol, que logramos que se vaya atrás, estoy seguro que los periodistas, así como tú, y la población diría, hemos elegido al fujimorismo como la primera fuerza de oposición política justamente para que ejerza ese control. Nos estarían también criticando. Creo que estamos cumpliendo la función sin ningún tipo de cálculo político. Primero estamos pensando que este gobierno le tiene que ir bien. Si le va bien al presidente Ollanta Humala, le va bien a todos los peruanos. Pero también creo que como fuerza política de oposición tenemos que decirle a este gobierno cuando se está desviando del camino y decir, un momentito, eso está mal. Para la siguiente ronda, o va a haber siguiente ronda, ¿qué les dijeron? ¿De qué cosa sigue ahora luego de esta? Bueno, no ¿Va a sé haber si... siguiente ronda o siguiente round? Yo no sé si va a haber round, porque hoy día creo que lo que hemos expresado hemos sido consecuentes con todas las declaraciones y afirmaciones que hemos hecho en las últimas 3 o 4 semanas, al menos de mi parte. Hemos sido consecuentes de lo que hemos pedido hoy día, que tiene que haber un cambio del rumbo político, que es a través de un cambio de gabinete. Lo hemos dicho bien claro, para generar ¿qué cosa? Generar confianza. Y esta confianza ayude primero con la inseguridad ciudadana, ayude primero con el crecimiento económico y con los servicios públicos. Si no hay confianza, hoy día es muy difícil que el presidente de la República pueda gobernar. Y un caso muy claro, el presidente de la República, este gobierno tuvo una muy buena actuación en el caso de Brian, al atrapar, bueno, sin vida a estos 2 altos mandos militares delincuentes del terrorismo. Y lo aplaudimos. Supuestamente debió haber subido en las encuestas. Al contrario, ha seguido bajando. Eso te demuestra... Bueno, eso te demuestra pudo haber caído más. Claro, pero eso te demuestra que la gente no tiene confianza en el gobierno. Cuando debería haber subido, porque es una actuación que vale la pena aplaudir, no hay confianza. Y lo que tiene que hacer este gobierno es, primero, generar confianza y conectarse con la población. ¿Y eso cree que pasa por un cambio de las hombres y mujeres en el gobierno, en el gabinete? Yo creo que tiene que haber un cambio de gabinete, porque ¿de qué otra manera podrías generar confianza con las mismas personas? Si las mismas personas ya no dan confianza, no le cree el pueblo peruano. Entonces, el presidente de la República tiene que tomar una determinación, actuar con firmeza, con autoridad y sin ambigüedades en el gobierno. Julio, muchas gracias por venir acá a Buenas Noches, siempre bienvenido para saber la posición del fujimorismo. No, muchas gracias por la invitación y espero que pienses que ahora hay un nuevo fujimorismo y que estamos pensando en el futuro de todos los peruanos. Ten la seguridad que el fujimorismo va a trabajar por el pueblo y para el pueblo. ¿Y ese tema lo hemos hablado con Alberto Fujimori? Le han dicho, oye Alberto, ahora quiero con un nuevo fujimorismo porque la verdad que lo tuyo, el anterior, ya no, nos ahorita bien para la campaña. No es que lo anterior estuvo mal, lo anterior estuvo muy bien, se cambió la historia del Perú. Hubieron errores, hay que reconocerlo. Como lo hay también errores en este gobierno, como lo ha habido en el anterior, como lo ha habido en otros gobiernos. Sin embargo, creo que es bueno que el fujimorismo haya reconocido los errores para mejorarlos. Sabemos que la corrupción hoy está enquistada en la sociedad pública. Sin embargo, creemos que podemos minimizar al mínimo que haya menos actos de corrupción que hoy día pues atenta contra el país. ¿Y cree que eso implica también romper con Alberto Fujimori para que Keiko pueda hacer De ninguna manera. Porque si habla de errores, digamos que error es una cosa y cuando al presidente lo condenaron por, ¿cómo le digo?, por corrupción y por asesinatos, eso es más que errores, ¿no? Bueno, yo no sé si por corrupción no lo ha condenado al presidente de la República. Bueno, no le han entregado ningún tipo de dinero ni acto de corrupción. Ha sido condenado justamente por el tema de la cantuta, que usted debe saber lo que ha sido la condena más fuerte, ¿no? La CTS de Montesinos, ¿usted cómo manejaba la plata? Era una alcancía grande. La CTS de Montesinos fue devuelta por el presidente Fujimori. ¿De qué billetera? Tanta plata tenía que sacaba de un bolsillo 15 millones de dólares, sacaba de otros 15 millones de dólares. Ha sido devuelta. Si ese dinero salió del erario público, regresó al erario público. Fue el mismo dinero. Pero Fujimori, ¿dónde tenía el mismo? Es el mismo dinero que sacaron del erario público. ¿Dónde va a sacar más dinero el presidente Fujimori? Es más, el informe Kroll sería preponderante para justamente saber esta situación si el presidente Fujimori tenía cuentas en el extranjero, guardado debajo de la cama, las 15 maletas, o en su casa, en unos huecos había maletas. Todas son historias urbanas, porque nada de eso se ha comprobado. Si tú me muestras a mí una evidencia más que suficiente para decir que actuó mal el presidente Fujimori, no existe, solamente son leyendas urbanas. Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y venimos con la respuesta para entender qué es este proyecto de negacionismo que el gobierno quiere aprobar mañana en el Congreso y es una amenaza para la libertad de expresión en el Perú. Ya venimos.